Rockstars. En este nuevo episodio de este video podcast estamos con un ícono o dos íconos del rock nacional. Tengo como invitados a Hugo. Vito, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. Y a Joaquín. ¿Qué más, Alejo? Gracias por invitarnos, aquí estamos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la historia de estos rockstars, más o menos de unos hace 40 años. ¿Qué pasaba en esa época, Hugo? Sí, yo empecé desde pequeño escuchando Rolling Stones, Beatles, con la familia, por el lado de mis tíos, de mis primos, y durante el colegio pues aprendiendo música, guitarra, siempre con el interés de poder tocar como las grandes bandas de rock. Y así fue cuando empezamos en los 70s y ya en los 80s ya un poco ya más profesional, ¿no? Siempre tratando de estudiar el instrumento y también aprendiendo las grandes bandas de los 60s y 70s. Joaquín, ¿cómo iniciaste? Bueno, el comienzo generalmente para los rockeros de nuestra generación aquí en Colombia fue con los Beatles. Esa fue la música que abrió la mente rockera para muchos de los músicos que nacimos en aquella etapa. Entonces, de muy niño recuerdo que veíamos los muñequitos de los Beatles que lo pasaban en televisión, en el canal nacional de esa época. Había unas caricaturas de los Beatles donde Ringo era el bobo del paseo, que siempre era el que le hacían las bromas y el que hacía las cosas mal. Entonces yo siempre veía el programa y obviamente la música de ellos desde muy pelado, 5 o 6 años estoy hablando, ya vino como esa influencia del rock and roll y una afición hacia la batería muy grande, que fue como mi comienzo. Bueno, muchachos, nosotros queremos saber sobre la época que ustedes empezaron e iniciaron esta carrera musical. Bueno, digamos que antes de eso, ¿qué bares se frecuentaban en esa época? ¿Dónde eran esos bares? ¿Qué música había en esa época? ¿Qué bandas escuchaban? ¿O cuál era el movimiento rockero? Bueno, el rock siempre ha vivido en Bogotá desde los 60, siempre hubo bandas, siempre hubo la época de los hippies y siempre han habido bares. Cuando yo arranqué ya para ir a las primeras, minitecas rockeras que se hacían en los barrios, frecuentábamos mucho eso, y pues también acá en la parte del centro y de Chapinero tú encontrabas bares de rock and roll. Lo mismo en el norte, también más o menos como en mi época de los comienzos de los 80s, mediados de los 80s ya habían bastantes bares aquí en Bogotá. ¿Y qué bares hubo en esa época? Shin Room, después Abbott y Costello. ¿Pero el Chin Room dónde estaba ubicado? Ese estaba allá en Chapinero, Sí. más o menos sobre la 65. Ahí cerquita a la 13, por el pasaje de los hippies también se reunían mucho rockero. Y en el centro había uno que otro bar también de rock and roll. Entonces más o menos uno empezó, como muy joven a asistir, ¿no? En la carrera 15 con 85 también había un bar que ponían rock, y de hecho cuando empezamos ya después en el 87 a promocionar los demos, frecuentábamos mucho ese tipo de bares, ¿no? Joaquín. Digamos que a mí me viene un recuerdo de niño, ¿no? De infancia que tengo, que fue la primera vez que yo vi una banda de rock tocando, ¿no? Fue una vez que fui con mi mamá al Tía del Restrepo, lo recuerdo muy claro, fuimos a comprar unos zapatos y entramos al Tía por alguna razón y estaban tocando los Flippers. Los famosos Flippers. En el Tía. Yo tenía 9 años tal vez cuando eso. Obviamente para mí fue tremenda experiencia pues el poder encontrar con una banda real de rock, ya verlos y escucharlos con sus canciones y todo. Entonces digamos que yo fui muy fan de los Flippers, lo sigo siendo todavía de toda la vida. Admiro mucho el trabajo de Arturo Astudillo, de todos ellos, de Carlos Cardona, gente que hizo cosas bien interesantes. Entonces de ahí arranca como esa necesidad como de que yo quiero ser eso, inicialmente yo empecé con la batería, entonces yo quería ser baterista de una banda de rock. Yo no quería tocar cumbia ni salsa ni nada, quería tocar rock. Entonces todo nace de eso.
de ese momento, de ese encuentro con ellos, por eso lo tengo tan presente, ese recuerdo con ellos. Bueno, aparte de ese encuentro con los flippers, hoy en día, personas que conocemos en este género, ¿quiénes sabían en esa época? Bueno, yo empecé, digamos que viendo también las bandas, digamos, clásicas acá en Colombia, como Crash, como Nash, Chip. Chip. En esa época pues ya había venido Santana acá a Bogotá, entonces el movimiento estaba creciendo y aquí existían a comienzos de los 80s, que fue cuando yo realmente empecé como a formarme ya más de lleno en el rock, las murgas de los colegios. Entonces asistía mucho a murgas a ver bandas como Compañía Ilimitada, en fin, Escape, muchas bandas que tocaban en murgas, y eso también nos motivó muchísimo para que pudiéramos, digamos, estar pensando ya a mediados de los 80s, después de tener como un bagaje musical de estudio y de experiencias y de conocimiento. Aparte que también en los teatros aquí de Bogotá pasaban películas de Led Zeppelin, The Song Remains the Same. Yo vi aquí en el Teatro Santa Fe 57 con 17 Yellow Submarine de los Beatles, o en el Teatro Arlequín conciertos de los Beatles. Estoy hablando cuando tenía 8 o 10 años. Entonces ya había como un movimiento acá en Bogotá y en Colombia, ¿no? Quiero complementar un poquito lo que dice Hugo al respecto, porque digamos que en esa primera etapa, hablando de bares que preguntabas, Alejo, de esa época primaria del rock, cuando estaban los flippers en su momento, había bandas como La Gran Sociedad del Estado, con Angelita Izaza, con Arcesio Murillo, estaban, bueno, no recuerdo, estaba ya César Nieto trabajando, estaba la banda de Marciano también. Yo recuerdo una vez de muy niño, tendría yo por ahí unos 12, 13 años, fuimos al Coliseo El Campín a un concierto de Roberto Carlos, y la banda que le abrió a Roberto Carlos fue la banda de Marciano. Ahí tuve la oportunidad de escucharlos en vivo, de verlos, y una experiencia maravillosa con ellos también, porque pues eran bandas que uno ya como muy lejanas, pero ya las tenía cerca. Digamos, hablando de bares, en ese momento, como el primer bar emblemático de esos años, yo digo de los primeros 70s, fue Zeppelin Bar. Zeppelin Bar. Exacto, fue el bar que abrió Arturo Astudillo, se asoció con algunos de ellos, no recuerdo quiénes, y ese bar pues era como el sueño de los rockeros, de ir a un bar de rock donde había una banda que tocaba y todo. Yo no podía ir porque yo era muy niño en esa época, me hubiera gustado, nunca fui, no recuerdo ahorita exactamente dónde quedaba, pero era por el lado de la 60, ¿no? La época de que la 60 era como el parque de los hippies, la zona donde se reunían los hippies a escuchar su música, a fumar vareta, porque era lo Claro, era puro paz y amor. Pero ¿qué año era ese? Yo te estoy hablando, yo creo que esos son más o menos años 72, 73. Yo tendría 11, 12 años tal vez cuando eso. Entonces, ese es el primer bar como emblema del rock nacional que yo recuerdo, aquí en Bogotá por lo menos. Después estuvo Chin Room y ya empezaron a surgir otros sitios, ¿no? Pero como el primero, como el pionero para mí, no sé si estoy equivocado, fue Zeppelin Bar. Pasaron años y nace un proyecto musical. Cuéntanos de ese proyecto. Bueno, la banda, digamos que nosotros a raíz de que íbamos mucho a murgas y ya pues conocíamos de bandas que ya estaban acá sonando, decidimos conformar un proyecto musical enfocado al rock, al heavy metal clásico, al heavy rock clásico. ¿Por qué? Porque nos gustaba muchísimo Black Sabbath, Iron Maiden, Led Zeppelin, todas esas bandas. Y entonces ya en nuestros estudios de cada uno del instrumento, de guitarra clásica, guitarra moderna, nos tuvimos la inquietud y entonces con un amigo, Fernando Rodríguez, decidimos hacer la banda Hades, ir reuniendo amigos. Primero fue, digamos, algo embrionario ahí en La Soledad, cerca a la 45 con 28. Tuvimos colaboración de gente de bandas como Kipos, que ya tenían trayectoria con el cantante Mad Max. Ya había gente sonando como Eclipse en la cuestión del hard rock.
Darkness también ya venía ya también formándose. De hecho, Darkness se formó un poquito antes que Hades. ¿Qué año fue ese? Estamos hablando 86, 87, más o menos, donde ya tomamos la decisión de hacer una banda como tal, para ser parte de lo que ya se venía gestando con bandas como Pestilencia, Darkness, Neurosis, Killcross. Entonces decidimos hacer la banda, pero realmente la banda arranca cuando ya empezamos en forma con Joaquín Betancourt, Arturo Rodríguez y Gustavo Garzón en la batería. Te estoy hablando inicialmente 87, que arrancó la banda como tal. Joaquín, ¿era difícil hacer rock en esa época? Sí, era complejo un poco. Pero en primer lugar porque pues para hacer buen rock es sabido que se necesitan buenos equipos. Los buenos equipos eran escasos en esos años aquí y muy costosos. Entonces había muy poquita gente que podría darse el lujo en ese momento de tener un Marshall, de tener una guitarra original Gibson Les Paul o algo. Entonces la gente aquí trabajaba con equipos incluso nacionales. Me acuerdo, unos equipos fueron muy famosos en esa época que se llamaban Los de Hernán. Eran los de Hernán Vélez. Hernán Vélez, que es un ingeniero paisa, creo, que fue el que hizo. Y eran unos cuadrados así grandes las consolas con unos botones así largotes. Pero eso sirvió mucho, o sea, y él hizo equipos de bajo y todo. Entonces, digamos que uno empezaba con esos grupos de barrio, con esos equipos que no sonaban muy bien, con guitarras, pues, hasta hechizas, muchas de ellas. Y las baterías peor, conseguirse una batería de verdad en esa época era tenaz, era muy costoso. Entonces, pues, había gente que las hacía en talleres de mecánica, les doblaban las láminas, había baterías chistosísimas en las bandas, encontraba unos adefesios bien raros, pero sonaban. Entonces de ahí se empezaba. Quiero recalcar un poquito dentro de esa historia del rock que estamos hablando, que hubo un momento muy importante también. Hablo de la época anterior a los 80s, o sea, casi a mediados finales de los 70s, que cómo se empieza a escuchar rock más fuerte en Bogotá, por lo menos, es una emisora perdida totalmente en el dial de la AM de aquella época. Era en el último ladito que quedaba ahí, se llamaba Radio Latina. Y Radio Latina pasaba todo tipo de música popular, lo que fuera, pues todo el día era eso. Pero a partir de las 10 de la noche, no recuerdo quién hacía eso, pero empezaban a pasar rock. Entonces fue la primera vez que yo tuve contacto con el heavy rock, así más o menos a esa edad, 14 años, algo así. Lo tengo tan presente. Lo primero que yo vi fue una canción de The Who. ¿Y cervecita había en esa época? Sí, no, todavía no. ¿Todavía no? Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de cerveza. Hay una cerveza que se nos montó acá a la nave, a la ruta rock and rollera, que es cerveza artesanal Tomahawk. Entonces, te voy a dar a ti una cervecita, una cerveza. Entonces, quiero que la prueben, la degusten y me cuentan esa experiencia que el destapador está como hechizo. Artesanal. Artesanal. Gracias. ¿Tú cuál quieres? Yo no sé, Listo. Gracias a Cerveza Tomahawk por estar y creer en este proyecto. Claro, vamos a probar. Salud, muchachos. Salud. iPad, veamos. Wow. Se la recomiendo. Apenas para el rock. Muy buen sabor. Excelente sabor. Wow. Suave y excelente. Muy buena muy la cerveza. Muy buen sabor. Black IPA se llama esta. Felicitaciones Qué a bueno. Tomahawk. Muy bueno. Qué rico. Gracias. Y gracias Muchas a gracias, Tomahawk. Alejo. Sigamos en este chisme. Te sigo comentando. Escucho yo una canción de The Who. En ese momento me voló la cabeza. Yo tenía 13. Yo, esto es lo que yo quiero hacer. A mí este es el rock que me gusta. Suerte con los Beatles. Ahora esto es lo que yo quiero. Y entonces, obviamente, ahí empezó a sonar esa música ya para nosotros en esa época. Empezó a sonar, ahí pasaban The Who, Black Sabbath, Deep Purple. Eso sí, les confieso, la banda de mi alma, de mi corazón, es Deep Purple.
yo la he amado absolutamente durante toda mi vida. Hay, pues las otras, obviamente uno las quiere mucho también, pero Deep Purple para mí es la banda más representativa del rock. Entonces, bueno, ya pasamos esa etapa. Cuando yo empiezo, yo personalmente como músico, empiezo a trabajar con gente del barrio donde vivía en ese momento, por el lado del Ricaurte, y había unos músicos que eran mayores que yo, que eran como los hippies del barrio, que tenían una banda y ensayaban rock and roll ahí, y yo los conocía desde niño y mi sueño era ser amigo de ellos. Yo quería ser amigo del Chato y de Jairo, que eran los mechudos y tocaban rock and roll y tal. Entonces ya cuando tuve como 16 años me hice amigo de ellos, pues logré, y con el cuento de la música terminé tocando con ellos. De ahí se armó el primer proyecto que tuve yo como banda, como esto. Arranca eso hasta que me encuentro con un personaje que está muy vigente todavía, a quien admiro y respeto mucho, que es Mauricio Correal, no sé si lo conozcan, sí. De muchos proyectos, un excelente guitarrista. En ese momento él tenía una banda que se llamaba Saraván, era una banda que ya estaba circulando en el circuito, perdón, estaba en el circuito del rock bogotano, habían tocado en La Gata Caliente y tenían pues los sitios buenos. Entonces yo estuve en una audición y ellos estaban allá, una audición para un productor en esa época que se llamaba Alfonso Ramos. Y ellos estaban allá y Mauricio me llamó, a los 15 días de la audición me dijo: yo quiero un cantante como usted en mi banda. Como Paco. Fue mi entrada, digamos, a grupos ya de grandes ligas, de cosas conocidas como tal. Entonces, digamos, ese fue el comienzo de esa parte de la historia. En el 86 éramos muy amigos de Oscar de Darnes, no teníamos banda, montábamos, era bicicross, pero ya veníamos con una semillita de rock and roll, de haber visto películas, de haber visto bandas, de haber ido a bares, de haber estudiado el instrumento. Y entonces entre el 86 y 87 decidimos formar Hades en el barrio del Alcázar, cerca a la Universidad Nacional, y ahí arrancan los ensayos. Yo monté en un apartamento en la cuarto del servicio, e íbamos mucho a un bar que se llamaba Iron Spit, 45 con 16. Frecuentábamos mucho ese bar. ¿Por qué? Porque pasaban también Maiden, Sabbath, Deep Purple, todas las bandas con las que queríamos sonar, como queríamos sonar nosotros. Entonces ahí fue donde empezaron los ensayos, empezamos a probar bateristas, empezamos a llamar bajistas, hasta que ya la formación se hizo con Arturo Rodríguez en el bajo, Joaquín Betancourt en la guitarra, Fernando Rodríguez en la otra guitarra, Joaquín en la voz y yo en la guitarra líder. Y ahí empezamos como a gestionar de entrada canciones originales, de heavy metal clásico y de hard rock, que era lo que queríamos sonar. Estoy hablando 86, 87, que ya arranca ya la banda, ¿no? Como tal. Bueno, ya teniendo conformada la banda, ¿dónde eran las presentaciones? Por ahí yo estuve mirando y se presentaron en el Show de las Estrellas, ¿cierto? Sí, eso ya fue posterior. ¿Y le dieron la patadita a la buena suerte? No, en esa época todavía no había patadita. Todavía no. ¿Cuáles fueron las primeras? Digamos que ya cuando la banda toma un rumbo real, ¿no? Que se vuelve una banda de verdad. O sea, yo llego a la banda por medio del baterista, de Gustavo Garzón, que a su vez había sido baterista de Saraván, de la banda de Mauricio Correal, con la que yo trabajé. Entonces él me llamó, un día me dijo: venga, ¿usted quiere tocar con una banda que se llama Hades, que hacen como heavy, como trash y tal? Yo, pues bueno, hagámosle, miremos, vamos a ensayar a ver qué pasa. Y vamos, y bueno, llegamos y nos encontramos, fue como amor a primera vista. Entonces empezamos a trabajar. Lo primero que todo, la inquietud nuestra, la mía personal y la de Hugo también, como tal, siempre fue: vamos a hacer música original. Nosotros no vamos a hacer una banda de covers, vamos a hacer una banda que cree sus propias canciones, su propio estilo. Y empezamos a trabajar en eso. Entonces, digamos que como a los 2 meses de estar ya montando el repertorio de temas nuestros, aparece una llamada que alguien que nos contrata para un concierto en el Líbano, Tolima. En esa época, imagínate, uno dice el Líbano, Líbano, Tolima,
¿será que ya hay alguien que le guste esta música? Pues como para ir uno a tocar. Pero bueno, nos pagaban bien, nos daban todo el transporte, las garantías de ir y volver, y bueno, pues vamos. Y nosotros pues llegamos allá pensando eso, ¿no? Uno dice, bueno, pero ¿qué gente va a ir al concierto? El concierto era en un sitio, era una discoteca grandísima que había en la plaza del pueblo, el centro del pueblo, se llamaba Oro Sólido, me acuerdo. Y bueno, nosotros llegamos en la primera noche, un día antes del concierto, dimos una vuelta por el pueblo y bueno, normal, ¿no? ¿De dónde saldrán los rockers como para esa vaina? Pues al otro día, el día del concierto, bueno, perifoneo por el pueblo y la cosa. Ya llegó la noche, 7:30, 8 de la noche, en un momento de esos pasamos por el sitio, cuando una cola de gente impresionante y cualquier cantidad de personajes que ni en Bogotá los veías. Niñas con el pelo verde y los labios negros y metaleros de toda clase. Aquí en el libro veo. Claro, y en esa época la publicidad no es como hoy en día, que es rápida. Exactamente. Entonces, pues llegamos y fue un concierto espectacular, fue excelente, porque se llenó el sitio, un público muy entregado, muy bacano, entonces fue un gran concierto. Y pues de ahí se derivaron una serie de anécdotas, como siempre en todo. O sea, con decir casi resumiendo la cosa, terminamos quedándonos 4 días en el Líbano. Casi 5 días, porque al salir del concierto, al otro día... O sea, que lo que se ganaron ahí quedó. No, al contrario, cuando salimos nos íbamos a venir al otro día, que ya estaba el transporte pactado, y apareció un tipo en una camioneta y nos dijo, ¿cuánto vale que hagan un show así como ese? Tanto, lo va a pagar prácticamente el doble, nos dio. Nos dijo, espérenme acá, yo vengo y lo recojo, y nos llevó a tocar a una finca. ¿Y para qué contar la historia? Ahí sí, puntos suspensivos. Y no, me imagino la historia. Ya duramos. No, ya me la imagino. Allá duramos 4 días tocando y nos pagaron súper bien. Y pues obviamente las familias aquí preocupadas, que esa gente, ¿qué le pasó? Que ahí en esa época no había celulares ni nada de eso, entonces comunicarse era un problema. Entonces fue anecdótico y a la vez fue el primer concierto de Hades, ya como banda formada. De ahí vinieron muchas cosas más ya después. No, me imagino que después de esa presentación quedaron con más ganas de que la gente los vea. Estando aquí en Bogotá, ¿cómo fue ese movimiento con la banda? Bueno, a raíz de ese concierto ya la banda estaba consolidada y empezamos a tocar en ciclovías, puros conciertos con 88.9. Íbamos también a los bares underground de rock and roll, a Iron Speed, a La Mansarda de Willy Rock, un saludo, a muchos bares. En la zona rosa habían bares también rockeros y empezamos a foguearnos con otras bandas. En las universidades hacían muchos conciertos, me acuerdo mucho en la Jorge Tadeo Lozano, y empezamos a asistir también a festivales que empezaron a organizarse aquí en Bogotá. Estábamos hablando 88, 89, 90. Teníamos el apoyo de Metal en Estéreo de Lucho Barrera. Lucho Metales. Lucho Metales, que habíamos grabado nuestro primer demo, Voces en la Niebla, en los estudios de Ernie Becerra, guitarrista de Crash. Entonces ya teníamos un material que lo estábamos promocionando a nivel underground porque era metal, era heavy trash. Pero era el auge del metal aquí en Bogotá, y con las otras bandas pues empezamos a tocar en todos los bares de la Candelaria. Se gestó un movimiento grandísimo de bandas y de bares donde uno podía tocar cada 8 días y había trabajo para todos. Y lo mismo en las ciclovías. Nos ganamos las murgas del Teatro 85, que competimos contra varias bandas de locales y Hades se ganó el trofeo del primer lugar. Entonces como que fuimos creciendo, nos empezaron a llamar también de las caminatas de la solidaridad por Colombia. Bueno, en fin, tú te acordarás también más cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, fue un momento grandioso porque la banda empezó a crecer ante la gente, digamos, a nivel con la primera canción que menciona Hugo, que fue Voces en la Niebla, empezó a circular ya en 88.9 como tal, y ya pues se hizo conocida la banda. Entonces empezaron a llamarnos, por ejemplo, para eventos de gran calibre como
Festival de Voz Proletaria, que pues, en el recinto de Corferias. Estuvimos en un concierto ante más de 15.000 personas, compartiendo escenario totalmente crossover, obviamente, con decirte que compartimos escenario con el maestro Olimpo Cárdenas, que tocó justamente antes que nosotros, y así con artistas de diferentes estilos y géneros musicales. Entonces ya eso nos puso pues en un alto relieve de ser una banda de escenarios grandes, de tener grandes públicos y poder responder ante eso. Entonces viene una etapa que es como una unión con la alcaldía de Bogotá en la época de Andrés Pastrana. Entonces ellos nos meten dentro de su line-up, por así decirlo, de bandas rockeras para los espectáculos que realizaba la alcaldía. Entonces a raíz de eso tocamos en muchísimos sitios, en el sur, tocamos en el norte, tocamos en el Parque Nacional, en el Parque El Salitre también un concierto espectacular como con 20.000 alumnos de colegios distritales, y así ese tipo de conciertos ya a gran escala que fueron posicionando la banda en ese momento con algo muy bueno. Viene ya al comienzo de los 90, se graba un documental de cine que se llama Warrior, que fue la segunda canción que nosotros grabamos. Es un documental de 14 minutos hecho en técnica de 16 milímetros, que sí, es una vaina impresionante, ¿no? No es trabajar con la inmediatez del video, sino tiene que ser un ensayo programado para cada escena, porque la cinta se quema, ¿no? Entonces no se puede repetir. Si se va a grabar la escena, graba, y si se la tira, les va a pagar un poco de plata porque se dañó la cinta. Entonces, en ese momento se hace eso. Ahí viene ya el primer cambio en la banda. Después de terminar esa grabación, hay algunas indisposiciones entre nosotros y yo me retiro de Hades en ese momento. En 1992, ahí viene la etapa donde entra Ricardo Florian, que ya es una etapa que conoce Hugo más que yo, y trabajan en eso. Yo ya me retiro a hacer otros proyectos personales y ya volvemos posteriormente a mi historia con Hades, que ya vuelvo algunos años después a la banda. Bueno, y esa época con Ricardo Florian, ¿cómo le fue a ustedes? ¿Cómo le fue a la banda? Bueno, con Joaco alcanzamos a hacer muchos conciertos, creo que contabilizamos más de 500, ¿no? Más de 500 conciertos, casi 600. Aquí dentro y fuera de Bogotá, en muchos sitios. Entonces grabamos el segundo demo, que fue Warrior, en los estudios de Ricardo Rodríguez, Audio 8. Entonces nos movimos bastante con esos dos demos, y ya cuando sale Joaco, entonces tuvimos unos conciertos anteriormente con Fique Banda y Hades en el Club de Empleados Oficiales. Ahí nos conocimos con Ricardo, que él trabajaba con la banda Fique Banda, y él entró, y el primer concierto con Ricardo y con Hades fue en un bar en la 85. Y empezamos a hacer conciertos en el Planetario Distrital, que eran unos festivales de bandas donde tocábamos cada fin de semana 3, 4 bandas, y se convocaba a la gente, pero el Planetario no daba abasto. Entonces después hicimos unos conciertos en la Media Torta, que eran los conciertos CREA, mucho antes de Rock al Parque. Hicimos ese tipo de conciertos, y con Ricardo pues también logramos tocar también en muchos bares de la zona rosa, bares del centro, bares acá por el lado de Chapinero, y en ese periplo de conciertos entre la Media Torta y el Planetario, éramos muy amigos de Andrés Durán, y Andrés Durán conocía un agente de artistas y representación de BMG Ariola de Colombia, y estaban buscando bandas para hacer un sello de rock colombiano que compitiera con el sello Culebra de BMG México. Entonces nos llamaron, nos recibimos una llamada, que vengan a BMG, queremos hablar con ustedes para poder firmarlos. En ese sello de rock colombiano estaba a la derecha Hades, las 1280 Almas, Láquis y Aterciopelado. Entonces ahí logramos firmar entre el 92 y 93, se firmó el contrato discográfico con BMG Ariola de Colombia. Ellos nos sacaron un LP, un vinilo, sacaron el CD y sacaron cassette.
Entonces, como era disquera ya multinacional, pues tuvimos el apoyo para televisión, salimos en el Show de las Estrellas, salimos en Espectaculares Ejes, en A Toda Música, en muchos programas de televisión, y se multiplicaron los conciertos. ¿Por qué? Porque pues ya la banda era muy visible. Entonces teníamos muchos contratos, logramos hacer varias giras por Boyacá, Tunja, Duitama, Sogamoso, tuvimos la promoción del álbum, y entonces nos fue muy bien, y también se aprovechó porque Hades pudo hacer un merchandising de no solo los CDs y los vinilos, sino también sacar pues camisetas y poder, digamos, que tener una interacción con la gente, y fuimos llamados después de los conciertos CREA a ser fundadores de Rock al Parque 1 en la Media Torta. En la Media Torta. Arrancamos Rock al Parque 1, tocamos con bandas de Puerto Rico como Puya de Puerto Rico, ahí alternamos con Darkness, con Neurosis, con, digamos, lo más conocido acá en Bogotá, y vinieron también algunas bandas de Medellín y de Cali. Pero en ese circuito de bandas siempre eran las mismas. Era La Derecha, 1280 Almas, Aterciopelados, Estados Alterados. En esa primera etapa sí, claro, porque fueron los que más figuraron, ¿no? Sí. Los que tenían ya una disquera. Tranvía, Estación Central, Barbie, la de Andrea. Dentro de ese movimiento, en el momento, obviamente las bandas más visibles eran las bandas que ya tenían la posibilidad de haber grabado algo. O sea, en esa época no era tan fácil como ahora, ¿no? Ahora una banda graba un disco en el baño tranquilamente con un buen programa y no hay problema. En esa época tocaba ir a un estudio y era bastante costoso, tocaba pagar un muy buen productor, y los ingenieros y la gente, y el estudio nomás valía un montón de plata. Entonces por eso estas bandas empiezan a figurar, porque ya tienen discos. Aparte de eso viene de Medellín. Medellín nos llevaba papa en esa época, en las bandas de rock. Entonces había bandas ya como Nash, por ejemplo, que es una banda que hizo mucho cover de Uriah Heep, pero muy bien hecho. Sí. O sea, incluso en el Show de las Estrellas los presentaron también cantando temas de Uriah Heep. Recuerdo mucho de Weeping Silence. Y el teclista de ellos, Víctor García, fue el productor de Kraken posteriormente, ¿no? De ahí nació todo el trabajo de Elkin con Víctor y todos ellos. Había una banda excelente también, yo creo que la debes haber escuchado, que grabó un álbum que fue muy bueno en esos años, se llamaba Carbure, la banda de Álvaro Torres. También tuve la fortuna de conocerlo y hablar mucho con él. O sea, una banda con un nivel altísimo. Para esos años, una banda de ese sonido y de ese nivel era muy difícil. Aquí en Bogotá no había una banda que sonara como Carbure. Entonces eran bandas con un nivel muy grande, entonces los paisas nos llevaron siempre papa en eso. Después Bogotá empezó a surgir ya con agrupaciones más complejas y ya la cosa se equiparó y todo, pero en el momento inicial las bandas antioqueñas hicieron un trabajo muy grande, en general del eje cafetero, que había bandas de Pereira también muy buenas. Entonces en la parte de la Candelaria que estaba hablando Hugo ahorita, es importante recordarla porque la Candelaria es un espacio emblemático en Bogotá, ¿no? En ese momento, ¿eso qué año sería? Como 91, 92, se abrieron los espacios en la Candelaria para que las bandas tocaran en vivo. Desafortunadamente duró muy poco, fue un proceso por ahí de un año, tal vez por mucho que durara, y así como empezó, se cerró. O sea, una noche cualquiera, se fue. Estábamos tocando, llegó el ejército, cerró arriba, cerró abajo, y bajaron entrando por todos los bares sacando a todo el mundo. Que la alcaldía decretó que esto es zona de no sé qué histórica, zona patrimonio cultural. Histórico, aquí no más bandas en vivo, no más conciertos, todo porque pues obviamente los conciertos de rock generan y conciertos de punk y todo esto, los punkeros y su vuelta de aquellos años que era terrible. Entonces generó ese rechazo pues de la gente normal, digámoslo, que dijo no, la Candelaria no se puede volver eso porque pues es terrible. Hasta ahí fue la Candelaria para las bandas de rock. Pero en ese lapso fue muy importante porque fue un espacio donde se hicieron muchas cosas, hubo mucho trabajo para todos. Joaquín, háblanos de cuando nuevamente llegas a la banda.
Bueno, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese instante? Bueno, yo en ese momento estaba en Medellín, eso fue hacia el año 2010 más o menos. Yo ya llevaba unos prácticamente 10 años fuera de Bogotá. Estuve haciendo un trabajo en la costa, otros proyectos, grabé un álbum con un proyecto mío y después estuve en Medellín trabajando con ese mismo proyecto ya con músicos paisas. Estando en ese proceso en Medellín me llama Hugo, ya unos años no hablábamos y me llamó y me encontró pues y me dijo, hermano, vamos a grabar un EP de Hades y queremos que vos seas el vocalista, tal. Y yo, bueno, pues Hades es la banda de mis amores, pues listo, yo me voy para Bogotá otra vez, después de 10 años de no estar acá, y listo. Y llegué y hasta me acuerdo mucho, los ensayos eran aquí cerca, muy cerca cuando empezamos a ensayar para ese EP. Tuvimos la producción ejecutiva de Raúl Sendik, un amigo que está hoy en día en Alemania, y nos apoyó muchísimo en ese proceso. Se grabaron 4 canciones para ese EP, que son canciones muy buenas. Nunca se llegó a editarlo, a ponerlo a funcionar, porque bueno, hubo problemas al final para sacarlo y bueno, se quedó ahí como una grabación. Ahí ya tocamos en algunas de las caminatas de la solidaridad de esos años, 2008, 2009, 2010, tocamos y ya entra la banda como en un receso nuevamente en ese momento. Ya después ellos graban 2 álbumes que hicieron ya en otra formación con Joseph Watson y eso, pues ya Hugo te habla de eso. Entonces ya viene eso. Y ya posteriormente ya viene, hablamos de casi 2 años, por ahí 2019, poco antes de la pandemia, se me ocurre a mí precisamente decirle a Hugo, hermano, vamos a cumplir 35 años, hagamos algo, celebremos, busquemos una forma. Entonces la idea que tuvimos inicialmente fue, hagamos un concierto grande, bien bacano, invitamos a la gente que ha tocado con Hades a través de los años y celebramos la vaina, una vuelta. Esa fue la idea inicial. Y entonces se presenta ya otra situación, que viene un personaje que dice, bueno, ¿por qué no graban un álbum? Ya que se van a reunir, 35 años amerita Tener un nuevo trabajo. ¿Por qué no hacer algo nuevo? Algo que muestre la banda en qué están haciendo. Bueno, arranca ese proceso, entonces ya nos metemos, bueno, en el Hades actual, ¿no? Sí. En esa parte. Quiero, ante todo, destacar, antes de empezar a hablar en sí del proyecto como tal, el trabajo de 2 personas que son muy importantes para nosotros para poder llegar a este punto. Uno de ellos es Luis Fernando Caicedo, que es el productor ejecutivo de todo este proceso, que sin él, sin la ayuda de él, no hubiéramos podido realizar lo que estamos haciendo ahorita. Y el otro es Lewis Torres, por la parte artística, es nuestro productor artístico, teclista, guitarrista. Entonces el aporte de él ha sido fundamental para encontrar importante para la banda. Exacto, el sonido actual de la banda se le debe mucho a Lewis y su trabajo con eso. Entonces de ahí arrancamos ya todo el trabajo. Bueno, vamos a componer las canciones para el álbum, vamos a producirlas y en este momento estamos ya terminándolo. Ya se lanzó la primera canción, que es Vanidad. Está, de pronto la puedes incluir ahí en el podcast, ahí está. Claro, ya en esta semana viene, incluso de pronto alcanzas a incluir la segunda que se lanza ahorita, creo que en 8 días ya viene, una canción que se llama Uji. Tiene mucho que ver con toda esta cuestión climática y todo eso. Una canción sobre eso, un tema ecológico. Vale la pena escucharlo y los ritmos también. Y el álbum, de verdad los invito a que lo tengan. El álbum se llama Serás y es un álbum con una variedad de sonidos impresionantes. ¿Ahorita podemos conseguir ese álbum o todavía no? Todavía falta más producción. El último pedacito, pues falta ya el prensaje prácticamente. El álbum ya está terminado, se va a hacer el prensaje. Entonces ya dentro de muy poquito, yo le pongo por ahí un mes, por mucho, que esté ya disponible. Y se va a hacer un lanzamiento, especial, estás cordialmente invitado. Claro, con mucho gusto, yo encantado voy a estar ahí en ese lanzamiento de Hades, claro, porque son sí. 35 años, ¿no? 35 sí. años de rock and roll, 35 años que se ha trabajado, 35 años con sudor, con paciencia y más que todo con amor a la música rock and roll. Y amor al rock and roll. Exacto, entonces vamos a hacer ese lanzamiento
Por ahora solo les cuento que lo vamos a hacer en McCarthy's y ya les contamos la fecha y cómo va a ser la dinámica de la cuestión para que lo logremos, pero bueno, ya tenemos nuestro primer invitado especial. Entonces, pues ahí estamos, ahí va, esa es la actualidad de la banda, eso es lo que se está haciendo. Esperamos que escuchen Vanidad, que se metan al link, que nos apoyen. Otra cosa que quiero decir, aparte más de Hades, lo que pasa es que nosotros como Hades no somos la única banda de rock que hay en Colombia. Somos muchísimos, mucha gente que tiene trabajos muy importantes que vale la pena. O sea, uno puede nombrar cantidad de gente. Yo nombro los más cercanos a mí, por ejemplo, Darkness, soy fan destacado de Darkness, soy admirador de su trabajo, de lo que hace Oscar, de lo que hace Aleran, de Patricio. Ellos son excelentes músicos todos. Me encanta el trabajo de gente de la vieja guardia, como lo fue Gustavo Rueda con Escape, Aldo Castillo, la gente de Excalibur. Y son gente que tiene un valor grandísimo con su música y que sé que siguen produciendo música, pero pues todos en un estado como escondido, porque desafortunadamente, y es algo que quiero que quede, que valga la pena que todos lo pensemos, una sola golondrina no hace verano. Si esto no se hace, todos no hacemos nada. No se hace nada. No se hace nada porque uno solo no lo puede hacer. Nosotros no podemos salir cada banda por su lado a decir, es que yo soy el mejor y la mía es la más bacana de todas. Todas las bandas tienen valores y canciones buenas. Todos los cantantes cantan con el alma y tienen unas voces espectaculares. Entonces nosotros no somos una banda de competencias, somos una banda que somos de un colectivo total y ojalá nos uniéramos todos para lograr una industria con gente como vos que apoya y nos da la oportunidad de hacer esto, de poderle decir a la gente ¿qué nos cuesta ponerle un like a una banda amiga y decirle, así no sea amigo tuyo, pero si ves que el trabajo es bueno, ponle un like, vuélvete fan de la banda? O sea, qué rico su trabajo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un correo con Oscar, con Jorge Urbano, por ejemplo, con Sergio Solano, con Canuto, con toda la gente donde uno siempre, cualquier trabajo de ellos, like, mijo, corazones, todos los que quieran, necesita estrellas, se las ponemos. Claro, de esto se trata, es el apoyo. Haya más unión. A nosotros no nos interesa competir con ellos, nos interesa es compartir con ellos, o sea, que todo sea bacano. Si podemos tocar todos, pues qué rico, que haya un movimiento real. Y esa es la esencia, ese es el mensaje que quiero dejarles a todos, de verdad, a los músicos y a la gente como público, que considere que el trabajo de los músicos vale también. O sea, que aquí no se trata de invitar amigos gratis a los conciertos, así la boleta valga 5,000 pesos. Se trata de que si tú quieres apoyar al artista, debes comprar una boleta, entrar a cualquier bar y, bueno, yo quiero ver esta banda, pago 20,000 pesos por verlos, ¿cierto? La gente quiere no pagar, porque desafortunadamente, como el medio está acostumbrado a que los conciertos se hacen gratis, los de las bandas colombianas, ¿no? Porque si tú hablas de conciertos de afuera, a nadie le duele el bolsillo pagar 150,000 pesos, 200,000 pesos o más por una boleta. Pero por una banda colombiana no pagan 20,000 pesos, no los pagan. Entonces es un mensaje para la gente que también se apropie de su banda, que creen como ese concepto de fan, ¿no? Decir, a mí me gusta, o sea, no a todos les tienen que gustar las mismas bandas, pero a mí me gusta Darkness, a mí me gusta Hades, a mí me gusta Neurosis, no sé. Apoyemos, debe haber más apoyo, debemos buscarnos, hacer, no sé cómo se llame, un grupo, una fraternidad, algo que esto, hay mucho rock, acá en Colombia hay muchísimo rock, hay mucho talento y hay un talento que ustedes no se imaginan, entonces apoyemos. Redes sociales, ¿dónde encontramos la banda? Sí, yo quería anotar de que tenemos que unirnos todas las bandas y todo el movimiento rockero para que haya industria y asimismo también las emisoras apoyen el rock colombiano, como en una época nos pasaban en las emisoras, pues volver a eso, porque tú vas a un Radioactiva y pues sí, te suena La Derecha o Las Almas, pero de ahí no. Pero es que en Colombia hay más de 10,000 bandas. Y ahí van muchas bandas con trabajo discográfico, con sus demos bien grabados. Entonces hay que unirnos para generar esa industria de que nos apoyen radio, prensa, televisión. Hace poquito estuvimos en City TV, nos dieron un espacio. Veo que en Canal 13 también están apoyando. Entonces, bueno, eso es lo que necesitamos, unión
para que también se cree una industria y tengamos más apoyo de los medios. Y Hades por siempre. Hades en YouTube, Hades Álbum, ahí consiguen las canciones del nuevo álbum. Hades nuevo álbum. Hades nuevo álbum. En Facebook pues está @Hades nuevo álbum. Exactamente. Por esa página se pueden direccionar a todos los trabajos de la banda. Y pues esperamos el apoyo, esperamos los likes. Métete a YouTube, pégale ahí la manito, escucha la canción. O sea, no la critiques antes de oírla, óyela hasta el final, y si quieres la vuelves a oír y dices, oiga, me gusta esto, me gusta la canción, tiene una letra bacana, dice algo bueno, las guitarras suenan rico, no sé, pero pongámonos en esa tarea, no solo, al principio, no, ese no, que va. Vale la pena dedicarle un tiempito y escuchar los temas, no solo los nuestros, ahí hay varias bandas que están lanzando cosas, a todos apoyémoslos, escuchémoslos. Ellos necesitan, nosotros necesitamos que nos escuchen. Entonces es importante, creemos ese movimiento a partir de nosotros mismos, desde ya. Yo no sé, ideas hay muchas, a mí se me ha ocurrido así poniéndolo ahí, echándolo a la mesa. Por ejemplo, le he dicho a Hugo, a mí se me ocurriría, si tuviera algún recurso base o alguna cosa, por ejemplo, hacer un movimiento que se llame, como hay Rock al Parque y toda esa cuestión, hagamos algo que se llame Rock al Barrio. Lleve las bandas de rock a los barrios, consígase a conseguir un patrocinio o una forma de que el distrito patrocine eso. Haga cada mes un concierto. Ahora vamos a hacer un concierto en Santa Isabel, vamos a hacer uno en Suba a compartir, hagamos otro en Usme, no sé, y estar rotando las bandas por diferentes lugares para que acerque la gente lo vea, que tenga el contacto directo con una banda y sepa qué es lo que es un concierto. Bueno, qué pena que le digan muchachos, ¿no? No. Aquí yo me siento como si estuviera con los Rolling Stones, con los dinosaurios del rock and roll. Para mí es un gusto haber presentado a Hades, hablar sobre esta historia de ustedes que me parece una rechimba, y sigamos apoyando las bandas, las vamos a escuchar, y precisamente de eso se trata de este video podcast de Alejo McLeod, es buscar esas historias, buscar esas personas, buscar esas personalidades de ese rock que sí había rock desde hace muchísimos años y que aún lo vamos a tener mejor dicho, mucho más allá. Muchísimas gracias a vos, por Alejo, atender esta invitación. Muchas gracias. Hugo, parce, muchas gracias. Por estar en este canal. Bueno, rockers, Y compren Tomahawk. ¿qué tal la pola? Muy buena, Deliciosa. excelente, deliciosa. Saludo a la gente de Tomahawk. Qué delicia de cerveza, realmente vale la pena tomarlo. Un concierto de varias bandas con el patrocinio de Tomahawk. Tomahawk sería Un buen sitio. Sería bueno, los invitamos a que se unan con las bandas nacionales. Sí. Saludos, rocker. Rockers, los invito a que me sigan por Spotify, YouTube, Instagram y Facebook como @Alejo McLeod. Y denle like, sigan apoyando este movimiento que está una chimba. Gracias al sitio por brindarnos este espacio a Coffee Stylers. Soy Alejo McLeod, el inmortal del rock.